Esquina Jurídica, donde el derecho se explica claro y sin rodeos. Bueno, vamos a meternos de lleno en un juicio por asesinato. La fiscalía cree que lo tiene todo ganado. ¿Por qué? Porque tienen a su testigo estrella, el único que sobrevivió al ataque. Pero cuando llega el momento clave, cuando sube al estrado, todo se desmorona. Este es un caso increíble de la Corte Suprema de Colombia, donde parece que la lógica se rompe, pero la justicia acaba encontrando un camino sorprendente. Vamos a ver cómo lo hizo. La escena es de película, de verdad. El único testigo que sobrevivió, la pieza fundamental de la acusación, está ahí, en el estrado. Imaginaos la tensión. Y cuando le piden que señale al culpable, suelta esto que leemos en pantalla. Se echa para atrás. Totalmente. Dice que no puede reconocer al hombre que supuestamente le disparó y mató a su amigo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A pesar de que el testigo principal acaba de hacer saltar por los aires el caso de la fiscalía, la sentencia final es de 466 meses de cárcel. Esos son casi 39 años. Es justo en este punto donde la historia deja de ser un caso judicial más, para convertirse en un auténtico rompecabezas. La pregunta es la que nos estamos haciendo todos, ¿verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede sostener una condena tan brutal sin la prueba que parecía ser la más importante? Pues para entenderlo, tenemos que ir desmontando este puzzle pieza por pieza. Vamos a empezar por el epicentro de todo este lío, el propio testigo. Un hombre, Óscar Antonio Salazar Vasco, que nos da dos versiones completamente opuestas del mismo día, el día que le cambió la vida. Fijaos en el contraste, es que es brutal. A la izquierda, justo después del ataque, todavía herido, la víctima da nombres, da detalles, identifica a Soto como el que conducía y a un tal Brian como el que disparó. Una declaración directa, bajo juramento, súper específica, y a la derecha, casi un año después, en el juicio, parece otra persona. De repente no recuerda, no puede identificar a nadie. Dice que estaba fatal por las heridas, que había mucha presión. Pero ojo, el testimonio que cambiaba de la noche a la mañana no era el único quebradero de cabeza para los jueces. No, surgió otro problema, y este no tenía que ver con las pruebas, sino con el procedimiento judicial en sí. Una complicación que resultó ser clave en la primera sentencia. Si seguimos esta línea temporal, vemos algo muy importante. En febrero de 2020, al acusado, a Soto Pareja, se le imputan 2 delitos graves. Pero fijaos, en junio, la Fiscalía añade un tercer cargo, el porte ilegal de armas. Puede parecer un detalle sin más, un tecnicismo, pero este cambio de última hora hizo sonar una alarma procesal que casi tumba el caso entero. Y esa alarma se llama principio de congruencia. A ver, esto es una regla de oro en derecho. Dicho en plata, no te pueden acusar de una cosa y luego condenarte por otra distinta. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque todo el mundo tiene derecho a saber de qué se le acusa para poder preparar su defensa. Para el primer juez, añadir el cargo de las armas tan tarde fue una violación directa de esta regla, un fallo procesal que no se podía pasar por alto. Así que el panorama era este, un testigo que dice una cosa y luego la contraria, y un posible error técnico bastante gordo en la acusación. Con estos dos problemas sobre la mesa, 2 tribunales diferentes van a analizar los mismos hechos y, lo que es increíble, van a llegar a conclusiones totalmente opuestas. Por un lado, a la izquierda, el primer juez se centró en el procedimiento y en la duda razonable. Le dio más validez al testimonio que escuchó en el juicio y consideró que el error del principio de congruencia era un fallo fatal. Resultado, absolución. Pero luego, a la derecha, el Tribunal de Apelación le dio la vuelta a la tortilla. Para ellos, la declaración que valía era la primera, la más fresca, la más espontánea. Y la retractación, bueno, para ellos no era un acto de sinceridad, sino el puro reflejo del miedo. Y con este choque de trenes, con una absolución y una condena sobre la misma mesa, el caso llega a su parada final, la Corte Suprema de Justicia, la institución que iba a tener la última palabra y que tenía que resolver este enorme dilema. Y la Corte Suprema parte de una idea clave, la que vemos aquí. Que un testigo se eche para atrás no significa que su primera declaración se borre sin más, no. Lo que hace es obligar al juez a investigar, a preguntarse ¿por qué ha cambiado de opinión? No se trata de elegir la versión que más nos guste, sino de entender qué hay detrás de cada una de ellas. Entonces, ¿cómo lo hizo la Corte para llegar a la verdad? Pues atando cabos. Primero, la identificación inicial fue en el momento, espontánea, coherente. Segundo, las pruebas forenses, como la trayectoria de las balas, encajaban con esa primera versión. Y tercero, y esto fue decisivo, la Corte encontró pruebas de que la familia del testigo había recibido amenazas.
De repente, todo su comportamiento posterior, irse del pueblo, no querer saber nada de la policía, ya no parece el de alguien que quiere corregir un error, ¿verdad? Parece el de alguien que está muerto de miedo. Y con esa reconstrucción sobre la mesa, la Corte Suprema lo tuvo claro. Confirmó la sentencia, 466 meses. Su conclusión, más allá de toda duda razonable, fue que la primera versión era la verdad y que la segunda era, simplemente, el silencio que impone el miedo. Este caso nos deja una reflexión muy potente. A veces, para encontrar la justicia, la verdad no está en las palabras que se dicen en un tribunal, sino en entender por qué otras palabras no se llegan a decir. La justicia, al final, no solo consiste en oír un testimonio, sino también en saber descifrar el miedo que puede haber detrás. Gracias por acompañarnos en este análisis. Esquina Jurídica, donde el derecho se explica claro y sin rodeos.